Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Agradecemos el seguimiento que han hecho a este proyecto de la serie Mayordomía, Finanzas para Cristianos. En esta ocasión hablaremos del eje principal de la bendición para nuestra economía y recursos. Nos referimos a la gratitud. Existen tres maneras de expresar la gratitud a Dios, que además demuestran nuestra fidelidad y son parte de nuestro fundamento doctrinal. Son además la oportunidad de bendecir a otros con nuestro trabajo. Nos referimos a los diezmos, las ofrendas y las primicias. Por supuesto que el tiempo que describe la Biblia y el que vivimos nosotros es distinto. México, a inicios del año 1900, y después de lograr algunos procesos políticos en su sistema de gobierno, tuvo la oportunidad de pasar de una economía rural a una economía urbana. A inicios del año 1900, nuestro país también inicia el movimiento demográfico del campo a la ciudad, por lo que la población del siglo XX comenzó a extender el espectro de la economía, dejando de depender del trabajo de labranza como único ingreso mayoritario. En ocasiones escuchamos a personas que dicen que como ya no dependemos del campo, los diezmos, las ofrendas y las primicias ya no tienen validez. Pero pensar esta manera, aunque parece lógico, solamente parece porque no nos damos el tiempo para hacer una hermenéutica más profunda. Es decir, no invertimos tiempo en actualizarnos para responder si estamos siendo fieles o no a la palabra. Cuando una civilización continúa creciendo, surgen otros medios de producción que hacen eficiente el proceso del estado de bienestar para una población cada vez más grande y con mayores necesidades. En una ciudad como las que vivimos en el siglo XXI, las actividades económicas se dividen al menos en tres sectores: sector primario, secundario y terciario. El sector primario es el que vemos en las Escrituras. Es la economía que se sustenta de la extracción de materias primas, tal como existen en la naturaleza, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Son productos que se venden tal como se obtienen de la naturaleza. Pero el sector secundario comprende actividades artesanales y actividades industriales que se dedican a la transformación de la materia prima. Este trabajo puede incluir desde la elaboración de alimentos hasta la industria automotriz y es el de mayor empuje económico por los capitales que se invierten en maquinaria, en equipos que procesan esta materia. Es el sector también de la industria el que le da un valor agregado a lo que producimos. El sector terciario es el de los servicios y es el que más se desarrolla actualmente en una ciudad, entre los que podemos hablar del transporte, del comercio, de las comunicaciones, entre otras actividades. Sin importar, hermanos, en qué sector nos encontremos, el primario, el secundario o el terciario, Dios es la fuente de toda bendición. Comprendemos perfectamente que en el tiempo en que se escriben las Escrituras, la profesión o el negocio que usted desarrolla en este momento no existían. Pero el tema de los diezmos, las ofrendas y las primicias no depende de los sectores de la economía. Es más bien un tema sobre los recursos y los medios con los que Dios nos permite vivir. En las Escrituras vemos al principio un tema que es el de la propiedad privada, que surge cuando las personas pasan de un sistema nómada a los primeros asentamientos humanos en ciudades, donde se establecen reglas, costos para adquirir una propiedad, porque ser dueño de la tierra permitía obtener una cosecha para comer. Tener una vivienda da estabilidad y da seguridad. Tener un campo permite lograr una cosecha. Construir una vivienda como la casa de Pedro que vemos en el Evangelio es una manera de prever el futuro. Y en la Biblia encontramos a Israel como una nación seminómada, con una forma de vida basada en la transhumancia, que es el movimiento geográfico de las personas en búsqueda de pasto para sus rebaños.
cuando por fin toman posesión de la tierra, dejan de tener este tipo de economía, de forma de vida, y cambian las tiendas móviles por casas firmes que les permiten asentarse en un solo lugar, tal como se describe en el capítulo 26 de Deuteronomio, donde se les comunica a Israel, antes de que tengan posesión de la tierra de Canaán, que todo lo que la tierra produjere, tendrán que dar ellos sus diezmos, sus primicias y sus ofrendas, reconociendo que no teniéndolo nada en Egipto, Dios permitía entregarles la tierra por heredad. En ese mismo capítulo vemos un texto que describe la fundación de Israel. Dice la palabra: un arameo errante a punto de morir fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte, numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Pero clamamos al Señor, y Jehová, el Dios de nuestros padres, oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Con grande espanto, dice también la Escritura, con señales, con milagros, pero nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Israel, hermanos, había pasado de una economía seminómada a construir sus primeras ciudades. Las antiguas civilizaciones se establecieron junto a los ríos, porque esto les proporcionaban mejores posibilidades de vida en sociedades agrarias. Por tanto, el tema sobre nuestra mayordomía en la fidelidad en diezmos y ofrendas y primicias es un tema que honra y reconoce a nuestro proveedor, que es el Creador, que es Dios. El texto que leíamos en Deuteronomio, hermanos, expresa la terrible aflicción que experimentaron en Egipto como esclavos, sin derechos a la propiedad, sin libertad y casi sin derecho a la vida, pues cuando Dios rescata a su pueblo, es cuando el primero de los derechos de la vida estaba siendo también vulnerado, matando a los hijos varones de los hebreos. Y Dios había sido, hermanos, quien los condujo por el desierto, los hizo atravesar el mar con señales, con milagros, entregándolo en manos de una tierra que fluye leche y miel. Ahora bien, la palabra de Dios no es un listado de reglamentos y de leyes. No son datos desarticulados o vacíos, porque es la narración de las experiencias que tuvo Israel y la iglesia en la historia de la salvación. En esa experiencia de salvación es que Dios expresa sus leyes, y en ese caso de las ofrendas es donde Dios espera que le reconozcamos, hermanos, siendo agradecidos y obedientes. ¿Qué tan vigentes entonces son los mandamientos sobre lo que le corresponde al Señor dentro de lo que Él nos ha dado? Tan vigentes como que todo lo que tenemos proviene de Dios. Veremos cada una de las ofrendas, pero lo haremos por orden de aparición. En el texto bíblico, las primeras ofrendas que se ven, hermanos, desde el Génesis son las primicias. Es una ofrenda que la vemos de manos de Abel. Y posteriormente, como ya leímos, es la primera ofrenda que se realiza a Dios de la primera cosecha en Canaán, como lo vemos en Deuteronomio 26, 4 al 5. Dice la palabra: tomará la cesta que tú le entregues, la depositará ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: un arameo errante era mi padre. Y continúa diciendo la palabra: por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos que produce esta tierra que tú, Señor, me has dado. Acto seguido, vas a poner delante del Señor la cesta y te postrarás ante Él y festejarás con alegría los bienes que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu familia. A esta celebración se unen los levitas, los inmigrantes que viven en medio de ti. Estas declaraciones que acabamos de mencionar, hermanos, que tienen el propósito de hacernos conscientes solamente de la bondad de Dios. Las primicias que eran los primeros frutos agrícolas, el primogénito de una familia, de los animales, y 3 veces al año, de acuerdo con los diferentes productos del campo, el israelita llevaba los primeros frutos de su esfuerzo al sacerdote del santuario. No se trataba de un porcentaje, sino de lo mejor de los primeros frutos. Eran fiestas a las que no se llegaba nunca con manos vacías.
Y en Hebreos 11, cuando se habla de la fe de aquellos personajes, donde se menciona aquellos de la antigüedad, se inicia no mencionando a Adán, sino a Abel. Porque lo que realiza Abel es un acto de fe. Abel tampoco fue el mayor, sino el menor. No fue el primogénito. No es la posición natural que tenemos lo que garantiza que nuestros actos sean vistos por Dios. Abel entregó lo mejor de los resultados de su trabajo. Y esas son las primicias. Lo mejor que pudimos obtener le pertenece al Señor. El pueblo de Israel, antes de asentarse en Canaán, había tenido la experiencia de perder su libertad, sus posesiones y en algunos casos, la vida misma. Estos tres derechos fundamentales para el bienestar que hemos multicitado, la vida, la libertad, la propiedad privada, los vamos adquiriendo conforme corre el tiempo. Porque, como comentamos desde el primer tema, cuando nacemos lo hacemos sin tener absolutamente nada. Lo que tenemos es porque la familia donde nacemos ya hizo algo por nosotros. Dependemos de nuestros padres los primeros años de vida. Un día salimos de casa. Y lo más lógico es que no nos llevamos las posesiones de nuestros padres. Como Israel, iniciamos la búsqueda de un propósito. Transitamos nuestros propios desiertos, salimos con la bendición de Dios a ganarnos la vida. Al principio, a un matrimonio no le alcanza. La vivienda donde comenzamos probablemente sea rentada, el dinero se va en deudas, en gastos, en rentas, y nos damos cuenta que para llegar al siguiente nivel hay que pasar por el desierto. Y en el desierto la vida es difícil. Algunos quieren regresar, como Israel, y decir, estaba mejor con mis padres donde había comida, los servicios estaban pagados. Ahorramos algo y de pronto algún aparato de la casa se descompone. O alguien enferma, así es que lo que habías ahorrado lo vuelves a invertir en eso y volvemos a comenzar. Hay lo suficiente para cada día, como en la travesía de Israel. Ellos eran alimentados diariamente, pero era una porción diaria. Había lo suficiente para comer, pero no para el día siguiente. No hay para vender, no hay para comerciar, para lograr una utilidad. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se abre la bendición? ¿Cómo se abre la puerta de la bendición de Dios? Este pueblo cansado de atravesar por el desierto, estando frente a la tierra prometida, logran llegar a la primer gran ciudad de la tierra prometida, Jericó. Jericó, hermanos, era la ciudad más rica, más grande y más poderosa de todo Canaán. Esto lo atestiguan el tamaño de sus murallas, lo numeroso de su ejército, la riqueza de sus tesoros. Hasta el día de hoy, Jericó conserva sus múltiples manantiales y aún existen las famosas palmeras. Israel tenía, hermanos, que derrotar al enemigo más fuerte al inicio. Jericó es la puerta de la bendición, así es que el pueblo piensa que el botín de guerra va a ser bastante generoso. Jericó tenía oro, piedras preciosas, las especias aromáticas más finas de su tiempo y una gran cantidad de ganado. Pero antes de iniciar la guerra contra ellos, Dios le dice a Josué, de todo lo que hay en esta ciudad, no quiero que tomen absolutamente nada, porque toda esa riqueza le pertenece al Señor. Como bien sabemos, esa batalla no la ganó el pueblo, sino Dios. Fue Él quien derribó la ciudad amurallada. Jericó son las primicias de la tierra prometida. Y las primicias se establecen sobre un principio donde Dios, pudiéramos pensar que dice, todo para mí, nada para ti. Es un acto de fe en el que le entregamos lo primero y lo mejor de nuestros logros al Señor. ¿Por qué creemos que el Señor es la fuente de toda bendición? Dar las primicias es abrir la puerta de la prosperidad que habrá de venir. Las primicias es lo que rebosa de la copa. Y de ninguna otra ciudad Dios les pidió primicias, solamente de Jericó. Pero el principio de las primicias se establece en que a Dios le pertenece lo primero. Si no pasas por la puerta de las primicias, las demás puertas probablemente permanecerán cerradas. Las primicias son una ofrenda del fruto pasado para un bienestar futuro. Es una ofrenda que habla de nuestro futuro. Alguien preguntará, ¿y cuánto debo dar de mis primicias? ¿Y qué son las primicias? ¿Mi primer salario? ¿El primer día del año? ¿La primera venta? No vamos a darle una respuesta específica, solo le diría, depende de cómo quiere que Dios le bendiga. Mire a Abel, vea sus resultados.
Las primicias hicieron la diferencia porque trajo de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Israel se estableció en Canaán porque entregó a Dios las primicias de Jericó. Esta primera ofrenda es la semilla de las bendiciones futuras. Entre mejor sea la semilla, pues la cosecha obviamente será más abundante. Pero veamos un segundo ejemplo que describe el principio de las primicias en la historia del profeta Elías. Después de una sequía de 3 largos años, los ríos se secaron completamente. Se perdió la cosecha, no había comida, no había agua. Las personas y los animales estaban muriendo. Elías tiene un encuentro con una mujer viuda. No tiene padre ni esposo. Elías la ve cuando recoge unos cuantos leños. Su futuro estaba marcado por la desgracia. La puerta de la bendición se había cerrado desde hace mucho tiempo. Elías se le acerca, le pide agua, producto demasiado escaso en ese tiempo, pero ella le comparte. Después de beber, le dice, ¿me podrías dar un bocado de pan? Y ella responde, solamente tengo un poco de aceite y de harina para preparar una última comida y esperar la muerte con mi hijo. Elías, siendo el profeta más poderoso del Antiguo Testamento, ¿no tendría la fuerza suficiente como para alimentar a esta familia por él mismo? Le acaba de decir que no tiene nada, que tiene un hijo y que es la última comida de ambos. Y ahora le va a repartir esta comida entre 3 personas. Y para que no tengamos duda de lo que está pasando, el profeta agrega una palabra, pero a mí me sirves primero. Cualquier persona que viera esta escena diría, Elías es un falso profeta, porque se aprovecha de la condición de una humilde mujer en desgracia. Pero la mujer solo cayó y obedeció. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Elías conocía el principio, hermanos, de las primicias. No hay bendición sin abrir la puerta de las primicias. La combinación de la cerradura que abre tus bendiciones es el acto de fe de las primicias. Después que comieron, Elías le dice a esta mujer, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Esta no fue su última comida. Dios estaba garantizando su provisión hasta el final de la sequía, porque las primicias abren las puertas de la fe, de la bendición, para tu hogar. Esta es una promesa de Dios. Por último, una historia más, el nacimiento del profeta Samuel. Vemos a una mujer llamada Ana, llena de provisiones, enriquecida de parte de su marido, el cual la amaba con todo su corazón, pero Ana era estéril. La abundancia de las riquezas y del amor de su marido no llenaban su necesidad. Ella quería un hijo. Ana hace un voto delante del Señor y le dice, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Ana quería la dicha de tener un hijo, y Dios concedió su petición. Ana se embaraza, da a luz, el niño crece, y cuando llega el tiempo de destetarlo, siendo aún de brazos, lo lleva a Silo, e hizo un sacrificio y lo presentó ante el sacerdote. Ella sola pide la dicha de ser madre, pero dedicaría a su hijo, a quien nombraría Samuel, al servicio del templo. Y esto significaba dejarlo desde muy pequeño. Samuel eran sus primicias, pero como las primicias son la puerta de la bendición, en 2 de Samuel 2:5 se revela que Ana, la estéril, dio a luz 7 veces, hermanos. Dios abrió la matriz de esta mujer como una puerta de bendición. Como vemos en esta historia, la prosperidad no siempre es un asunto monetario o de posesiones. Dios da bendición de acuerdo a lo que necesitamos, porque el Señor bendice los actos de fe. Entonces la pregunta sobre cuánto o qué son las primicias la debemos responder de manera personal. ¿Qué clase de semilla es la que va a bendecir al Señor? ¿Cuáles son mis primicias? Lo cierto es que Dios multiplicará su bendición cuando la puerta de la promesa se abra. Quiero expresar la experiencia que he escuchado de algunos que ofrendan sus primicias, porque algunos se me han acercado y me han comentado su testimonio. Después de dar mis primicias, dijo un hermano, tuve una gran oportunidad, porque con poco compré mucho. Dios abrió la puerta
de la oportunidad para un negocio. Un pastor comentó, el auto siempre había tenido problemas, pero ahora ya no se descompuso. Otros hermanos, un matrimonio, comentaron, nuestro matrimonio mejoró porque el tema de nuestros problemas era que no nos alcanzaba lo que ganábamos, pero pudimos mejorar nuestra economía y fueron las primicias. Y un pastor tuvo una experiencia todavía más sorprendente. Después de varios años de no tener familia, su esposa se embarazó y él decía totalmente convencido, hermano, fueron las primicias. Porque cuando damos nuestras primicias, estamos confiando en que Dios pondrá una cobertura de bendición. Y si hay algo que en la casa se dañe, solamente será para cambiarlo por algo nuevo. No invertirás tanto en medicamentos porque el Señor será nuestro médico. Pero recuerde que primicias no solo es lo primero, sino lo mejor. Es preeminencia en tiempo y calidad. Ahora quiero aclarar que Dios no pone en venta su bendición. La bendición de Dios no se abre con dinero. Esa puerta de la bendición se abre cuando honramos a Dios con nuestros bienes. Cuando por medio de las primicias ponemos en sus manos nuestro futuro. Cuando reconocemos que es gracias a Él que la tierra produce su cosecha. 3 años de sequía pasó el pueblo de Israel por claudicar entre quién era el Dios, el que hacía germinar la semilla, si Baal o Dios. Y para usted, ¿quién es la fuente de la bendición? Sus actos de donación, grandes o pequeños, describen la confianza y seguridad que tiene en el dueño de todo. Honra al Señor con las primicias de tus frutos, con la bendición de tu trabajo, porque Dios merece la honra de sus hijos. Digamos como David dice en 2 de Crónicas 29:14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Que el Señor bendiga a su iglesia y que su iglesia no deje de honrar al dueño de todo. Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.